Redención. Este tema, que la verdad es que otro de los temas que más tiempo llevan acompañándonos en Hijos. Sí, más queridos. Lo llevamos tocando prácticamente desde que sacamos La Hermandad del Fin del Mundo. Fue uno de los temas que, bueno, fue quizás un poquito después de La Hija del Diablo, El Cóctel y Maestros. Entró un poquito después, en el 21 ya. Y Redención, yo recuerdo que lo compuse vamos, lógicamente fue una composición a pachas entre Jack y yo, básicamente. Sí. Yo traje la idea original y Jack me ayudó a darle forma, compuso toda la parte de las estrofas, además, la parte más rock and roll. Sí. Y yo recuerdo que lo compuse con idea de... Bueno, en aquel entonces ya estábamos confirmados para tocar en Holanda en el año 2021. Acabó por no pasar. Eso no ocurrió por el COVID. Por el COVID, efectivamente. Por el COVID, básicamente. Y yo recuerdo que quería un tema pop en Hijos. Me apetecía mucho un tema que fuera pop en cuanto a sonido, en cuanto a naturaleza. Yo me encanta el pop. Es una cosa que me hace despertarme con alegría por las mañanas. Me da mucha luz. La forma sencilla, casi pegajosa de las formas, casi el lenguaje casi sencillo, pegajoso del pop, es una cosa que realmente creo que no hay que infravalorar, porque bueno, pues en Hijos nos ha gustado siempre el pop. Creo que descubrimos el pop propiamente dicho ya de forma casi consciente cuando empezamos a tocar covers de Lady Gaga. Y joder, es una cosa tan divertida, tan fresca y que nos viene tan al dedo realmente con nuestra forma de ser completamente sin complejos. Que al final Redención nació casi sola. Yo tenía claro que quería que fuera un tema con sonidos electrónicos, con el tema del teclado, el sinte y demás, y que refrescara un poco nuestra forma de nuestro sonido y que nos ayudara a meter un poco la patita también en la zona electrónica y demás. Yo quise sobre todo que fuera Cuando lo fuimos trabajando en los ensayos y demás, yo pensaba, me haría mucha ilusión que este fuera el tema que hiciera bailar a nuestros nuevos fans europeos. Es verdad que no llegó en el 2021, llegó más tarde, pero se ha convertido, la verdad es que en uno de los favoritos de nuestra afición. Sí, realmente. Y sí, yo recuerdo, sí, que viniste tú, vamos, me pusiste Javier y yo componemos a través de Telegram muchas veces. Sí. O sea, entonces me viniste tú diciendo, mira, me ha salido esto con el teclado y tal. Me vino con el riff de teclado inicial, el... y dije, oye, aquí hay un hit. O sea, aquí hay un hit. Está clarísimo. Y tal. Entonces, claro, ¿qué pasa? Javi, como él dice, pues a él le encanta mucho y tiene mucha sensibilidad de pop y demás cosas. Yo me he criado más en el rock, ¿vale? Y por lo tanto, ante un estribillo y un riff y demás cosas tan popero y tan ochentero y demás cosas, yo dije... Vamos a contrastarlo un poco con las estrofas, con unas estrofas que podrían estar perfectamente sacadas de un disco de AC/DC. Así que... Sí. Y la verdad es que es increíble lo bien que fluyen esas dos partes. ¿Verdad? Sí, es increíble lo bien que fluyen. Creo que este tema además adquirió una nueva dimensión porque es verdad que teníamos mucho miedo de que, bueno, miedo entre comillas, ¿no? De que el motivo principal de la canción, el de bueno, pues quizás fuera quizás demasiado sencillo, demasiado básico, podríamos decir. También es verdad que se han hecho canciones de pop con mucho menos, la verdad. Sí, por ese sentido nos daba miedo. Fue bastante guay porque de ese tema hubo una parte importante de las melodías. Lógicamente luego pasaron por vosotros, pero yo sí que me forcé un poco a decir, vale, tío, no es mi formación, no tengo formación musical, pero creo que puede ser guay. Vamos a probar qué pasa, a ver si compongo al menos un primer borrador de melodías para esta parte instrumental. Que fue un poco un desafío. Y en ese sentido fue bastante guay porque realmente se han conservado bastante como estaban. Es verdad que es un tema en el que nos ha costado, que posiblemente junto con todo el 3 puede ser que haya sido el tema que más hemos tenido que pelear en producción, en edición y demás. Porque Redención tenía, claro, la faceta del teclado, el tema del teclado y demás, era quizás un poco complicada de cuadrar con el folk. Y bueno, pues tuvimos que llegar a acuerdos entre todas las partes para que todo esto sonara como tenía que sonar. Yo me puse increíblemente plasta con el tema de los teclados. Es verdad que a nivel de sonido creo que iba en la dirección correcta,
porque al final acabamos usando una versión un poco modificada del que yo usaba en los directos, que es un teclado que trabajé bastante en casa y demás. Pero luego a nivel de volumen y a nivel de equilibrio con el resto de la canción, yo tenía una idea de que tendría que estar mucho más altos de lo que realmente necesitaba la canción. Y bueno, pues al final creo que fue un proceso muy enriquecedor porque llegamos a un punto medio para todos, que creo que la canción funciona como un tiro, la verdad. Efectivamente. Y de hecho, a mí me gustaría decir una cosa. Esta canción, cuando la tocamos en acústico, tiene una vibra completamente diferente, tanto al pop como al rock. Tiene un rollo country, lo cual es muy curioso. Es muy, muy, muy curioso. Y yo creo que es la prueba que es una buena canción. Funciona en múltiples estilos. Entonces, yo creo que aquí pues es una de las mejores canciones, la verdad, que tenemos en este disco. Y bueno. Creo que sería mi favorita, desde luego. Fíjate que es que a nivel pues de que se la quiere tanto esta canción. Fue un poco un punto de inflexión de cuando yo os conocí. Porque yo me acuerdo de ese último concierto de 2023 que estabais en Portacali. Yo todavía no estaba en la banda, claro, ni siquiera había probado con vosotros. Pero dices tú, este tema, coño, es un tema que va a pegar tanto. Si no ha pegado ya, es que dices tú, joder, me está provocando una alegría, un buen rollazo que tiene. Y encima, sí es verdad que a nivel musical, a nivel producción, es quizá... aquí tengo un poco dualidad porque lo sufrí mucho, porque cuando lo grabé tenía una amigdalitis de caballo, que me acuerdo yo que estuve metido en el estudio durante 7 u 8 horas. Encima fui el primero en grabar, que dices tú, joder, es mi primer disco, mi primer disco encima como batería, y encima tengo que ser el primero en grabar. Pero que si no, creo que me bebí 20 botellitas de estas que me dieron Calde y Alfonso, que dices tú, joder. No, pero a nivel musical, yo creo que ha sido la que más cuidado he tenido. Ya estaba hasta las narices de ella porque fue la última que grabé, pero estaba... que quería meterle ese toque que dices tú, esta dinámica un poco más flojo, ahora un poco más, en el estribillo un poco más caña. Es el tema con el que se... lo diré, jolín, no me sale la palabra, con el que se identifica tanto la peña, sobre todo en el estribillo, allá donde las estrellas te iluminan con su huella, que dices tú, joder, tío, eso te provoca un golpe en el corazón, es un chute de adrenalina que dices tú, joder, tío, me siento súper happy. Totalmente. ¿Le damos? Le damos. Vamos allá. Este inicio increíble, este teclado que encontraron Diego y Guille en el estudio, la verdad. Un rollo de Weekend un poquito, ¿no? Es muy distinto al que utilizamos en directo, pero funciona como un tiro. Sí. Es precioso. La línea de bajo, increíble. Que fue, creo que recordar que fue propuesta de Charlie, nuestro ex batera. Si no recuerdo mal. Fue una cosa que probé yo y todo el mundo dijo, hazlo. Es esto. Me costó meses. Sí. El conseguirla, el trote. 20 años y 10.000 desencantos, con tu sombrero y el rebote. La letra me gusta porque creo que no hace falta explicarla mucho, creo que se autoexplica ya sola. Y cuanto menos diga de ella, realmente mejor, la verdad. Sí. Ya solo a nivel musical, esos riffs en la estrofa que son sencillos porque hay protagonistas la voz como tal, pero esos riffs que hago yo de ritmo medio en síncopa con los riffs de guitarra y tal quedan genial. Y ahora entran las flautas. Explota el rollo folk. Sí, efectivamente. Es muy mágico este transición. Es una canción que tiene... Sí. A nivel de temática, yo descubro, escuchando esto con vosotros, que nunca lo hemos hecho, la verdad, aparte de sufriendo en el estudio, descubro que igual la parte de las estrofas son la parte más, digamos, como al final está hablando de la vida de una persona que después de una vida de aventura se retira. O decide, no sé, incluso me han dicho, esto puede ser que sea la historia de un suicidio, ¿no? Porque esta persona se sacrifica al final por todo y decide... Qué oscuro, ¿no? Sí, esto me lo dijo mi madre. Yo la verdad es que esta canción no la compuse tampoco pensando en nada, salió tal cual. Sí. Y además me parece chulo que durante las estrofas hablemos de la vida de esta persona y que sea una parte como más rock, porque me recuerda más a la juventud, porque habla de la impulsividad, de salir adelante, de seguir tus impulsos, de seguir tus instintos. Y luego ya cuando llega el pre-chorus y el chorus es como que ya entramos en una cosa más melancólica, quizás más de la mediana edad y que quizás nos habla más de lo que va la canción en sí, ¿no? Sí, y yo la verdad a nivel de estructura de canción y demás, esto es una cosa sobre todo que me cayó a mí.
Es una canción que tiene, como yo he dicho, pues eso, está hecha de contrastes, básicamente. Entonces, claro, es como la introducción y el estribillo pues son muy poperos y no sé qué. Las estrofas son mucho más rockeras, como digo, casi sacado de una canción de AC/DC y demás. Los preestribillos son una cosa... Una transición que de repente sí. pasa por el folk también Sí. y demás. Son con cada uno de su padre y de su madre, y aún así funcionan un poco como hijos del tercer acorde. Puede ser. Efectivamente, Puede ser, sí. cada uno de nosotros es muy diferente, viene de un sitio muy diferente, de una educación muy diferente también. Y de alguna aún forma así, lo hemos de hecho alguna forma funcionar. lo hemos hecho funcionar. Sí. Y, oye, yo no lo cambiaría por nada, La verdad que sí. honestamente. La verdad que sí. Quiere al fin volar allá donde la voz se van con la luna llena. Ya no solo el tono mayor que estábamos y tal, es que es una canción que sí o sí te provoca serotonina, ¿no? Me parece que es la hormona esta que dices tú, es la hormona de la felicidad. Esa es. Es que a mí por lo menos es lo que me provoca cada vez que la escucho, ya no solo cuando la interpreto, sino cuando la escucho, todo el mundo coincide conmigo en eso. Recuerdo que aquí en el primer concierto había un sinte tan horrible durante el pre-chorus que la madre de Guille nos dijo: tío, estaba guay la canción, pero aquí había una cosa que sonaba bastante a mierda, la verdad. Y yo dije, bueno, pues hay que tirarlo a la basura este sinte. Y aquí, solo un apunte de voz, lo notaréis. Bueno, el teclado va ganando presencia según van subiendo los pre-chorus. Es una cosa que peleamos mucho en edición y creo que hace ganar. Calle tuvo que casi recablear el ordenador entero porque dije, tío, que tenía clarísimo en este tema así los sintes que quería, y es muy parecido, si no el mismo, al que usamos en directo. Y es guay porque yo le dije a Alfonso, que quería, a nuestro productor, que quería la toma en la que rompía la voz, porque es una cosa que realmente quiero hacer, es una cosa que trabajé bastante y que creo que transmite mucho al tema, la verdad, allá donde, ¿sabes? Creo que es muy mágico eso. De hecho, fíjate, una de las cosas que me gusta tanto de tu voz Sí. como en general de la producción musical que hacemos en esta canción es que a mí los temas, cada vez que eso, me gusta que vayan de poco a poco, a más, a más, a más, y encima metemos, yo creo que en el momento perfecto, ese momento medio acústico, medio Sí, voz muy que dulce, viene después, sí. y que luego explota como la traca final Sí. de unos fuegos artificiales en fiestas, tío. Y encima tú aquí en la voz has hecho un trabajo espectacular, porque en el primero, sí, haces aparte que hay menos voces, porque hay como más coros aquí aportados, Sí. ya de por sí juegas con la propia línea melódica que haces con la voz. Y aquí en el segundo estribillo metes algo distinto que dices tú, ojo, Sí, cuidado, que sí. van creciendo. Sí. Y luego ya en los últimos coros son brutales. Sí, gracias, tío. Muy difícil equilibrio el que tuvo toda esta canción, la verdad, de instrumentos. Sufrimos mucho con él. Y justo aquí ahora, con lo que va a venir, fue un poco, para mí, bastante cañero. Fue un reto. Sí. Fue un reto que hice tanto con el hi-hat como con el ride. Luego en la segunda parte de esta parte, me flipó. Aquí además hay dos cosas a nivel de banda. O sea, hay dos músicos en concreto en los que en este tema creo que se nota una evolución absolutamente increíble desde el primer disco, y son tanto las flautas como el bajo. O sea, es absolutamente increíble. Creo que son los dos highlights de este tema. El violín conduce constantemente el tema, pero es que la riqueza, la dulzura que le da la flauta y el ritmo que le da el bajo a todo esto, tío, a mí me parece absolutamente increíble, tío. Es que es muy difícil hacer funcionar esto, y creo que entre todos lo hemos conseguido. Hay un trabajo de guitarras aquí también espectacular. Sí. Además creo que había varias guitarras aquí, si no recuerdo mal. Una que estaba más en los agudos, y otra que iba haciendo y otra más normal. Y la acústica. Entonces, al final, joder, tenemos aquí un cóctel molotov bastante... impresionante. Una Macedonia tutti fructis de instrumentos bastante importante. Realmente. Que, joder, me encanta Y que en funcione, la verdad. Sí, realmente. En esta, como yo digo, esta parte en concreto, el trote con el bajo y demás, esto es una cosa que a mí me costó meses perfeccionar. Porque era una cosa que la primera vez que se intentó grabar esta canción, se intentó hacer por partes, por pistas. No salió bien.
De hecho, Spoiler. De hecho, encima siempre me acuerdo que cada vez que estamos en los conciertos, en los ensayos y tal, precisamente en esta parte, cada vez que haces ese galope, Sí. cada vez que eso, ya sabes cómo es Bestia, Bestia siempre te da la enhorabuena, macho. Siempre, porque cada siempre. vez estás mejorando como bajista, como intérprete, o sea, brutal lo que haces, y es que se nota, joder, y aquí tenemos la jodida prueba. Sí. Sí, es verdad que siempre que... Bueno, cuando termino el solo de bajo, que va a venir ahora en breves, viene y me da un... Sí. me choca el puño. Este solo de bajo que duraba el doble en el original. Aún así, bueno, creo que está muy bien. Esta voz justicia para el solo de bajo. Esta voz tan... Por alguna razón los... Sí. Pero falsete, ¿verdad? tus pecados se van con Esta baladilla ahora de violín. Sí. ya encontraste Esta guitarra acústica, tío. claridad, ya cerraron las heridas y esta es tu hermosa redención. Y aquí ya festival. Explota. Allá donde las estrellas te iluminan con... Fíjate, es que ya se puede notar, si esto acaba aquí, es que se nota que se me está doliendo la mandíbula porque llevo sonriendo durante todo el puñetero comentario, tío. O sea, esta canción funciona tan bien en ese sentido que dices tú, joder, tiene algo, ya no solo en la letra, en las melodías, tal, musicalmente hablando, te provoca esa felicidad, por lo menos a mí, tío. ¿No? Supongo que coincidirá alguno más que otro, pero por lo menos es lo que me provoca a mí, tío. Sí, absolutamente. Esta canción funciona como un tiro. Es que funciona como un tiro, no se puede decir otra cosa. Sí, una de las favoritas, la verdad. Yo la mía es mi favorita, la verdad, del disco.